Categorizar los riesgos. Los riesgos del proyecto se pueden categorizar por fuentes de riesgos. Esto puede ser utilizando un listado de estos. Por área del proyecto afectada, eso puede ser utilizando la EDT o por otras categorías útiles, por ejemplo, fases del proyecto, a fin de determinar qué áreas del proyecto están más expuestas a los efectos de la incertidumbre. Los riesgos también se pueden categorizar por causas raíces comunes. Esta técnica ayuda a determinar los paquetes de trabajo, las actividades, las fases del proyecto o incluso los roles del proyecto que pueden conducir al desarrollo de respuestas eficaces frente al riesgo. Generalmente, algo que yo he considerado que es bastante útil es categorizarlas por área de atención y responsable, es decir, finanzas, el contador general, seguridad, gerente de seguridad, etc. Ya que los tenemos categorizados, podemos por categorías, por responsables, por eso es que considero útil que sea por departamento o área, es priorizarlo en base a los colores. Recordemos que estuvimos primero viendo la probabilidad y el impacto, y eso nos dio ciertos colores con los cuales podríamos manejarlos. Los priorizamos y le asignamos a cada responsable de su categoría que tenga que realizar ciertas acciones en base al color de cada uno de los riesgos. Esto es generarle su probabilidad e impacto. Y otro punto que es bien importante es generar actividades en el cronograma para minimizar o transformar esos riesgos. Entonces, de esta manera nosotros podemos irlos categorizando. Podemos darle urgencia, que son que los riesgos que requieren respuesta a corto plazo pueden ser considerados de atención más urgentes. Entre los indicadores de prioridad se pueden incluir la probabilidad de detectar el riesgo, el tiempo para dar una respuesta a los riesgos, los síntomas y las señales de advertencia y la clasificación del riesgo. En algunos análisis cualitativos, la evaluación de la urgencia de un riesgo se combina con la calificación del riesgo obtenida a través de la matriz de probabilidad e impacto, para obtener una calificación final de la severidad del riesgo. Podemos ver cómo con la categorización de los riesgos, que siempre debemos de enumerarlos, asignarles una descripción, una categoría, asignarles un responsable, porque sin responsable el riesgo se puede quedar huérfano y nadie puede hacerse cargo de él. La probabilidad, el impacto, la probabilidad por el impacto y la fecha de respuesta. Es importante que tengamos una fecha de respuesta en base a la urgencia o a la probabilidad por el impacto que va a tener este riesgo. Entonces, como vemos, la categorización del riesgo nos implica que podamos nosotros darle una adecuada atención. Y la calidad de los datos sobre los riesgos. La evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos es una técnica para evaluar el grado de utilidad de los datos sobre riesgos para llevar a cabo la gestión de los mismos. Implica examinar el grado de entendimiento del riesgo y la exactitud, calidad, fiabilidad e integridad de los datos relacionados con el riesgo. El uso de datos de riesgos de baja calidad puede llevar a un análisis cualitativo de riesgos que tenga escasa utilidad para el proyecto. Si la calidad de los datos es inaceptable, puede ser necesario recopilar datos mejores. A menudo la recopilación de información sobre riesgos es difícil y consume más tiempo y recursos que los originalmente planificados. Por eso es importante que nosotros consideremos los riesgos dentro del cronograma, porque el solo hecho de que hayan reuniones para ver los riesgos implica que va a haber tiempo que le tenemos que dedicar a estos. Pero este tiempo es un tiempo bien invertido. ¿Por qué es un tiempo bien invertido? Porque un riesgo puede ser una amenaza tanto para el proyecto como la institución. Esto
como dirían un anuncio, no tiene valor. Lo importante es que nosotros hagamos y manejemos bien el proyecto. Y los riesgos nos ayudan a nosotros a que vayamos identificando en sí qué puede afectar el proyecto y qué puede afectar la actividad o qué puede afectar la institución como tal. Si existe un riesgo bastante alto de alguna categoría, la calidad, el costo o el tiempo puede implicar que haya algún reproceso. Y al haber el reproceso estamos gastando más tiempo y más costo de lo que habíamos planeado en un inicio. Por lo que categorizarlos y atenderlos es algo que nos va a servir y que es la salida de los riesgos. También dentro de este análisis podemos incluir el juicio de expertos. El juicio de expertos nos va a servir ya que estamos viendo cómo estamos asignando a cada quien que va a ser un experto en el área la resolución de ciertos riesgos que les afecten. Actualizar el registro de riesgos es que a medida que se dispone de nueva información a través de la evaluación cualitativa de riesgos, se va actualizando el registro de riesgos. Las actualizaciones al registro de riesgos pueden incluir evaluaciones de probabilidad e impacto para cada riesgo, clasificación y calificación de riesgos, información de la urgencia o categorización de los riesgos, así como una lista de observación para los riesgos de baja probabilidad o que requieren análisis adicional. Y en los supuestos, a medida que se dispone de nueva información a través de la evaluación cualitativa de riesgos, los supuestos pueden cambiar. Es preciso revisar el registro de supuestos para dar cabida a esta nueva información. Los supuestos se pueden incorporar en el enunciado del alcance del proyecto o en un registro de supuestos independiente. Si tenemos muchos supuestos, estos supuestos pueden venir y pueden formar parte de un listado adicional. Si el proyecto es pequeño, definitivamente alcanza con que los tengamos en el alcance del proyecto. Entonces podemos ver cómo el registro y el manejo de riesgos es un tema fascinante que incide e implica muchas cosas dentro del proyecto, siempre y cuando nosotros podamos y tengamos las herramientas para categorizarlos y para hacer un análisis cualitativo de los mismos en parte de la planificación de riesgos.